Para la selección de contenidos, de procesos de desarrollo de aprendizaje, han existido muchas voces, ¿no? Y yo soy muy claro en decir nombres, incluso saqué un video donde ponía nombres, caras, la postura de Tobón, en muchísimos académicos. Para la selección de estos contenidos y PDA, ¿se debe de partir de una problemática social a solucionar o tienen la finalidad de situar al estudiante con una mirada crítica? Literal, en algunos espacios se decía, solo vas a trabajar los contenidos que resuelvan esta problemática social. Y entonces había voces que decían 3 problemáticas, 6, 9, 12, y los otros no se tocan. No, entonces, ahí te dejo esas 2 preguntas. ¿Se deben de abordar todos los contenidos y todos los procesos de desarrollo, al menos de los programas sintéticos? Híjole, qué preguntas. No, esa no es la nueva escuela mexicana. Esa es una interpretación que se está dando para traer a la nueva escuela mexicana al viejo camino. Esto que tú dijiste ahorita, lo dijo la doctora de UPN una vez, pero luego dijo que no. Luego, o sea, es que es como esas contradicciones a las que nos encontramos, incluso en las guías de consejo técnico que decía, ¿no? Estos contenidos de carácter nacional obligatorios. Y entonces, pues, ¿cómo? Es una institución vieja, cumplió 100 años. Una institución que fue diseñada para ejercer el poder. Sí, y eso lo veíamos en las asambleas, están ahí las horas en YouTube. Estamos ante una institución que fue diseñada para ejercer el poder para la formación de cierta ciudadanía. En la sesión pasada de Consejo Técnico aparecieron unos textos que nos dieron como un poquito de orden, norte, orientaciones, que son las posibilidades de uso de los libros de texto gratuito. Te quiero leer algo que viene ahí, ¿ok? En el documento Posibilidades de los usos de libros de texto gratuito, página 4, fase 3, dice: la educación se vive y se experimenta como proceso, acción, práctica, fenómeno, dimensión, plano, forma, hecho, acto, marco, derecho. La complejidad desde donde se le puede abordar pareciera inconmensurable e inefable. Por ello, para responder a este abordaje, es indispensable situar y posicionar una mirada crítica que genere una lectura de las diferentes realidades y que atienda a las problemáticas del mundo actual. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Cuando menciona atienda, ¿significa resuelva o significa que se sitúe en el análisis? La nueva escuela mexicana no aspira a eso. Sí. Entonces, cuando obligamos a que los proyectos deben de resolver algo, estamos otra vez jalándola hacia la vieja escuela mexicana, decir, es que debemos de hacer algo con esto. La respuesta que doy es, no tiene que convertirse la nueva escuela mexicana en algo eficiente, en algo funcional, en algo que tenga eficacia. Esto no es calidad educativa. Esta parte es interesante y va hacia mi segunda pregunta derechita. A ver, Marx, yo te quiero hacer una pregunta. Para la selección de contenidos, de procesos de desarrollo de aprendizaje, han existido muchas voces, ¿no? Y yo soy muy claro en decir nombres, incluso saqué un video donde ponía nombres, caras, la postura de Tobón, en muchísimos académicos, donde ellos indicaban lo siguiente, y lo tengo anotado porque fue algo que me dijeron en Tehuacán Maestros. Para la selección de estos contenidos y PDA, ¿se debe de partir de una problemática social a solucionar o tienen la finalidad de situar al estudiante con una mirada crítica? Te explico por qué. Literal, en algunos espacios se decía, solo vas a trabajar los contenidos que resuelvan esta problemática social. Y entonces había voces que decían 3 problemáticas, 6, 9, 12, y los otros no se tocan. No, entonces, ahí te dejo esas 2 preguntas. Y son peligrosas las preguntas, ¿no? Digamos las respuestas, porque en ellas, en esas respuestas se encuentra pues prácticamente el neoliberalismo. Claro. Convertir el proyecto en un producto. Claro. O sea, si tú partes del hecho del prejuicio de que hay unos problemas sociales genéricos en todo el país, sin hacer un análisis de las realidades, sin hacer un análisis del multiculturalismo de los territorios, entonces eso se va a convertir en un producto. Y vamos a decir, pues el problema es la cuestión de género. Claro. Entonces todos hagamos el mismo proyecto. Claro. Y además de que conviertes al maestro en un operador,
pareciera que es incapaz de hacer una lectura de su realidad, de un reconocimiento de su territorio, o pareciera que su territorio no es tan importante como para desde ahí construir una planeación para resolver lo que pasa en su espacio, sino que debiera convertirse ese espacio, un nimio, ínfimo, en otra cosa. Y pongo un ejemplo más claro: si seguimos ese camino de decir, estos son los problemas sociales y maestros deben de atender a estos, pareciera que los territorios no son importantes en la medida en que tendrían que convertirse en otra cosa. Este territorio de aquí, imaginemos una zona rural, donde tienen ciertas costumbres, donde las personas que ahí habitan se han apropiado de ese espacio y han generado ciertas dinámicas, no es importante porque no es productivo, porque sus problemas que tiene ese territorio no suben hacia el estatus de los grandes problemas nacionales o estatales. Entonces, ¿qué necesita ese territorio? Convertirse en otra cosa. Convertirse en qué? En este otro que sí es productivo, en este otro que esté industrializado, en este otro que genera ganancias, o en este otro donde hay hegemonías y donde hay privilegios, en donde yo no me quiero mover. No, esa no es la nueva escuela mexicana. Eso es el paradigma anterior, un paradigma hermenéutico que tan solo intenta interpretar un mundo. ¿Cuál mundo? El mundo que alguien quiere. Mi mundo. Sí. El mundo que estoy yo tratando de promover para dominar a los demás, a los diversos. Esa no es la nueva escuela mexicana. Entonces, la nueva escuela mexicana no puede partir de plantear unas problemáticas nacionales, sino de una lectura de la realidad que hable del multiculturalismo, de la territorialización de esos contenidos. Entonces, ¿qué puede pasar ahí en esa territorialización? O sea, pensemos, y seamos realistas. En Puebla, estamos ahorita hablando aquí desde Puebla. Tienes muchos problemas en cuestión ecológica. Claro. O sea, se ve, es evidente, sí. ¿No? El mismo aire, es un aire denso, ¿no? O sea, y ves la cantidad de autos que hay. ¿Eso pasará en todas las comunidades de Puebla? O sea, ¿no habrá una comunidad por allá perdida en la sierra que no tenga problemas ecológicos? Okay. ¿Qué hizo bien ellos y qué están haciendo ustedes mal para este deterioro del medio ambiente? Y en teoría, la capital Puebla es la que está en el progreso, es la que tiene los servicios. Aquel pueblo perdido en la montaña, que tiene agua limpia, que tiene aire puro, que tiene árboles, que tiene la ecología intacta, ese no, ese es el malo, ese es el que está atrasado, es el que se encuentra en la Edad Media. Debía convertirse, ese pueblo para progresar, necesita convertirse en la capital Puebla. Oiga, pero que aquí estamos rodeados de vicios. Claro. ¿Por qué tendríamos que sacar a ese espacio que todavía conserva valores, que todavía ha logrado un equilibrio ecológico, que todavía ha logrado un bienestar comunitario? ¿Por qué tendría que venir hacia acá, convertirse en esta capital caótica? El modelo anterior así era. Sí. En cambio, la nueva escuela mexicana dice, no, esperemos, pausa, deténganse, vamos a reconocer a la diversidad. No vamos a imponer una realidad frente a otra. Por eso los problemas sociales no pueden ser el tema. Tiene que ser el maestro, a través de su territorialización, la que diga, aquí no hay problema. ¿Cómo va a hablar de ecología si aquí estamos bien? Claro. Aquí lo importante tal vez son los temas. Claro. Y aquí hay cosas que en la currícula que no está, que forma parte de nuestros saberes ancestrales, que vale la pena que pasen de una formación de una ciudadanía a otra. Claro. Porque en esta transformación que está teniendo el territorio estamos perdiendo nuestros valores, porque estos temas que forman parte de nuestra cultura no están dentro de la currícula. Entonces, tal vez para ese maestro, en su planeación, en este caso en su programa analítico, no se centra en un problema, sino en el abordaje de una temática. Claro. Pero eso es ya un codiseño, y eso es la territorialización del programa sintético. Sí, yo creo que esta parte que mencionas es muy importante porque aclara, Marx, esta situación. Igual en los materiales que ustedes sacaron, creo que lo dejaron muy claro, ¿no? Al decir situación, tema, problemática, problema, ¿no? Como que ahí se engloban y hace referencia a esto, ¿no? O sea, la realidad que vive cada una de nuestras instituciones. Y ya medio respondiste a la segunda, pero te lo quiero preguntar para ser más claros. ¿Se deben de abordar todos los contenidos y todos los procesos de desarrollo, al menos de los programas sintéticos? Híjole, qué preguntas. Porque creo que es evidente que hay como en estas interpretaciones. Según el programa, el plan de estudios, no. Okay.
El plan de estudios en el codiseño da la oportunidad de que el maestro pueda mover esos contenidos planteados en el programa sintético en la territorialización que está haciendo. Esto no es una carrera de dominio de contenidos. Estamos en la formación de un ciudadano crítico, no en la formación de una computadora que domine ciertos temas, ¿no? O de unas asignaturas. Entonces la respuesta sería no a través del plan de estudios, pero también hay que decirlo, o sea, hay algunos estados que tienen esta cuestión positivista muy arraigada, este enciclopedismo que dicen estos contenidos se tienen que abordar a plenitud y después de ahí si pueden hacer algo más pues adelante, ¿no? Como en esas clases extra, como en ese espacio extra, claro. Hasta en esa subalternidad de que estos contenidos que están en los programas sintéticos son de primer orden y los que usted haga en la territorialización, eso ya es de segundo orden, eso es lo que usted incluyó y es la lectura de su realidad con este desprecio como lo estoy haciendo aquí, ¿no? Con este sarcasmo. No, esa no es la nueva escuela mexicana. Esa es una interpretación que se está dando para traer a la nueva escuela mexicana al viejo camino. ¿Cuál es ese viejo camino? El camino del despotismo, el camino de la hegemonía, el camino de donde unos saben más que otros, el camino donde debe de haber alguno silenciado mientras que otro domina el discurso. Uy, es que cuesta, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, esto que tú dijiste ahorita, lo dijo la doctora de UPN una vez, pero luego dijo que no. Luego, o sea, es que como esas contradicciones a las que nos encontramos, incluso en las guías de consejo técnico que decía, ¿no? Estos contenidos de carácter nacional obligatorios. Y entonces, pues, ¿cómo? Es una institución vieja, cumplió 100 años. Una institución que fue diseñada para ejercer el poder. Sí, y eso lo veíamos en las asambleas, están ahí las horas en YouTube. Estamos ante una institución que fue diseñada para ejercer el poder para la formación de cierta ciudadanía. Claro. Y cuando generas un macromodelo diferente, en donde cedes ese poder al maestro y le dices, maestro, usted es el especialista aquí, usted es el corazón del aula, porque en esta aula podemos o no tener pizarrón, podemos o tener butacas, podemos o no tener hasta techo, claro. Pero si no tenemos estudiantes y el profesor, no hay proceso didáctico. Entonces, asumiendo que usted es ese agente fundamental en este proceso didáctico y que usted toma decisiones que cambian la vida de los otros y que esas decisiones hasta cierto punto son actos políticos porque cambian a esas personas, pues entonces tengo confianza en usted y le cedo ese codiseño. Bueno, eso es duro para una institución como la Secretaría, porque está acostumbrada al ejercicio del poder. Y no me resulta raro que algunas áreas digan o que algunos mencionen, sí, ¿cómo vamos a tenerle confianza al maestro? Y si lo hace mal, o sea, necesita la tutoría del Estado. Entonces es algo sorprendente, porque solo pasa en educación. En otras áreas, el Estado no ejerce esa tutoría. O sea, hoy un ingeniero civil, un arquitecto, hace una obra de arte, como podría ser la Vasconcelos. Y el Estado no le está diciendo, no, espérese, eso aquí no, o ponga los tabiques de esta manera, o hágala al muro de esta otra. No, o sea, le da cierta libertad, o sea, mucha libertad para la creación que está haciendo. En el caso del magisterio, la institución de la Secretaría de Educación Pública constantemente le está diciendo, deténgase, tengo desconfianza de usted. Pareciera que si yo te doy la libertad de aplicar esta autonomía profesional y codiseñar, va a acabar mal. Porque tú estás ahí, o sea, pareciera que el problema del proceso educativo eres tú. Si no estuvieras tú como docente, esto iría por buen rumbo. Si tú fueras solo una máquina que pasara los contenidos hacia el estudiante, esto iría por buen rumbo. Aquí el único que puede generar un problema es el docente. Esa es la vieja escuela mexicana. La nueva escuela mexicana le da confianza al maestro y dice, claro, usted es un agente, toma decisiones y confío en usted. Claro, y creo que eso también, cuando tú tienes esa libertad, este proceso,
pues te compromete más, ¿no? A mirar, a trabajar de otra manera. En la sesión pasada de Consejo Técnico aparecieron unos textos que nos dieron como un poquito de orden, norte, orientaciones, que son las posibilidades de uso de los libros de texto gratuito. Te quiero leer algo que viene ahí, ¿ok? En el documento Posibilidades de los usos de libros de texto gratuito, página 4, fase 3, dice: la educación se vive y se experimenta como proceso, acción, práctica, fenómeno, dimensión, plano, forma, hecho, acto, marco, derecho. La complejidad desde donde se le puede abordar pareciera inconmensurable e inefable. Por ello, para responder a este abordaje, es indispensable situar y posicionar una mirada crítica que genere una lectura de las diferentes realidades y que atienda a las problemáticas del mundo actual. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Cuando menciona atienda, ¿significa resuelva o signifique que se sitúe en el análisis? Volvemos al caso de la vieja escuela mexicana. La vieja escuela es muy, pues es consumista, ¿no? Es pragmática, es funcionalista. O sea, siempre necesita la vieja escuela mexicana, la vieja, necesita ser productiva, necesita tener una funcionalidad. No se puede dar el pie al ocio contemplativo, ¿no? No, ¿cómo? O sea, tiempo es dinero. Entonces, esto que estamos haciendo en el aula es porque estamos dominando estos contenidos y porque al final vamos a generar un producto que será esta prueba estandarizada que nos dará esta certificación y nos sentiremos cómodos porque aquí está el resultado de todo nuestro esfuerzo, aquí de manera tangible. Eso es la vieja escuela mexicana. La nueva escuela mexicana no aspira a eso. Entonces, cuando obligamos a que los proyectos deben de resolver algo, estamos otra vez jalándola hacia la vieja escuela mexicana, decir, es que debemos de hacer algo con esto. Okay. El tiempo debe de convertirse del estudiante en un producto tangible que pueda tocar. Que pueda yo exhibir en un anaquel y decir, esto fue lo que hicimos en la primera evaluación, o sea, en los primeros 3 meses, en los segundos, en los terceros. Y dice uno, no, esa no es la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es un espacio desde donde se reflexiona de lo que está pasando en las realidades. Okay. Y eso no siempre tiene que ver con resolverlo. Ya el hecho de tomar conciencia de ello es bastante avance. Si te preguntara yo en este momento, ¿quién eres, Edgar? Uy, gran pregunta. Creo que a veces ni yo lo sé. ¿Resolvemos los problemas que tiene Edgar? No, pero avanzamos mucho. Sí. Avanzaríamos mucho, Claro. Si supiéramos quién eres. O sea, el contemplar la realidad ya tiene ciertas implicaciones. Entonces, la respuesta que doy es, no tiene que convertirse la nueva escuela mexicana en algo eficiente, en algo funcional, en algo que tenga eficacia. Esto no es calidad educativa. Y qué bueno que lo dices, porque ahorita me cayó como la reflexión, claro, porque fíjate, estas personas que hablan, que mencionan, que se resuelven problemáticas sociales, bien lo dijiste, ¿no? Venden libros en Amazon de proyectos, ¿no? Están promocionando en sus universidades proyectos hechos por maestros y que son funcionales, ¿no? Entonces sí se cae en eso, ¿no? En que sea un producto que, dirían por ahí, el turismo académico también, ¿no? Que me permitan, que me vean, que me volteen a ver y que yo estoy resolviendo todo lo que pasa en México. Creo que eso es a reflexionar, ¿ok? Un académico por ahí, ¿no? Mencionaba que para evaluar es importante situar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje y desagregar en contenidos, conocimientos, habilidades y actitudes. Pregunta, ¿esto es correcto o debe existir una evaluación de capacidades? Buenísima la pregunta, buenísima, porque volvemos al gran debate, ¿no? De cómo traer la nueva escuela mexicana al viejo modelo. Cómo volver a regresar hacia el desarrollo de habilidades, de competencias, cómo hacer que la OCDE no se vaya a enojar, porque el macromodelo, el paradigma, lo marcaba la OCDE. Claro. O sea, cuando hablábamos de este constructivismo con un perfil de competencias, no fue una imposición o no fue, digamos, un desarrollo nacional, fue una imposición del extranjero. Entonces, aquí podemos entender eso que mencionas en 2 líneas, ¿no? Una línea que se siente cómoda con el desarrollo de competencias porque está convencida, que dice, aquella población, aunque no tenga problemas de medio ambiente,
aunque no tenga problemas de valores, aunque no tenga problemas de violencia, pues ¿cómo vamos a querer ser como aquella comunidad en la Sierra de Puebla? No, tenemos que ser como Ciudad de México, avanzada, con tecnología, con innovación, con robótica, con todas estas cosas que dicen, ¿no? Hay gente que se lo cree, claro, y que dice, sí, el futuro está aquí, a pesar de que ven en la calle pobreza, se ven las desigualdades, se ve la brecha social, no puede uno salir a la calle por la cuestión de la violencia, a pesar de todos esos problemas que hay, ellos creen que ese es el futuro, que a eso debemos apostar. Entonces, ese tipo de personas va a tratar de jalar todo hacia la maquila y decir, debemos convertirnos en una maquila en todos lados. Sí. Ser una maquila en la casa, ser una maquila en las relaciones personales, ser una maquila en la escuela, ser una maquila en la vida. Todo tiene que ser procesos que podamos medir y para eso necesitamos el desarrollo de habilidades, tal. La nueva escuela mexicana no tira hacia allá otra vez, tira hacia la cuestión de desarrollo de capacidades humanas. Porque aquí no estamos en educación superior ni en educación media. Educación dual, ¿no? No estamos en educación dual, estamos en una educación básica de formación de ciudadanía. Que no nos engañen, el Estado no está obligado en formar obreros. Esa es responsabilidad de las patronales, del patrón, capacitar a su empleado. Claro. Es su obligación. No es obligación del Estado la formación de una mano de obra calificada, de un obrero, sí, claro, de un recurso humano o de un capital humano. Esa no es la obligación. La obligación del Estado es formar a un ciudadano. Y en el caso de la nueva escuela mexicana, según la Ley General de Educación, un ciudadano crítico, un ciudadano que busque el bienestar comunitario. Entonces, eso hace educación básica, porque es la educación básica. Claro. Entonces, la respuesta es, la evaluación tendría que ir hacia capacidades humanas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Qué bueno que lo aclaraste y que también nos va dando como más rumbo, ¿no? Otra cosa que te quiero preguntar, yo sé que como docentes tenemos como esta parte de autonomía profesional, ¿no? Que se está reconociendo, que se está empezando como a tomar en serio a veces, ¿no? A veces en algunos escenarios, en algunos espacios. Sabemos que los libros de la familia, en el caso de primaria, están en escenarios de aula, de escuela y comunidad, ¿no? Y por lo que puedo observar, lo importante en este tipo de escenarios es reconocer los agentes, también reconocer las interacciones y la comunicación que se da. También otro punto que creo que es como importante es el producto, ¿no? O sea, hacia dónde llega nuestro proyecto, ¿no? Hacia qué escenario, el aula, la escuela o con otros agentes. Pregunta, ¿son inamovibles esos escenarios y esos proyectos? O yo, por ejemplo, encuentro ese proyecto que dice escenario escolar, pero yo decido trabajarlo desde el aula. O este proyecto que está desde el escenario áulico pensado, ¿lo puedo transformar hacia un proyecto escolar y comunitario? Claro que sí. La autonomía profesional que plantea la nueva escuela mexicana no solo aplica en el codiseño del programa sintético al analítico, también en el material educativo. Sí, claro que sí. Y vean esos escenarios como territorios. Tratan de ser desde el contexto, porque pues al final no se puede reconocer todos los territorios que hay en el país. Estamos al final mediados por un plano físico tangible, ¿no? De lo que es nuestra experiencia de vida. Pero esos escenarios responden a esa contextualización de diferentes posibilidades que se pueden dar, pero el aterrizaje, la territorialización puede llevar eso a otros, y entonces la adaptación será pan de todos los días. Debería ser pan de todos los días. El maestro en ese codiseño puede cambiar este proyecto de aula hacia otro territorio, como podría ser el escolar. Y puede ser que el maestro encuentre que en estos tres escenarios, en estos tres territorios, él descubra uno más que forma parte de su hecho cotidiano. Te quiero contar una experiencia, ¿no? O sea, cuando pasó esta parte de los problemas sociales y todo esto, yo saqué un video donde hablábamos de la diferencia entre problematización y territorialización. Iba una académica, ¿no? Laura Frade, que dijo que yo no había entendido. Entonces, ¿nos podrías explicar la diferencia entre problematización y territorialización? Híjole, ¿qué preguntas me haces, Edgar? O sea, me podrías preguntar cosas más sencillas, ¿no? Pero sería a modo, y mejor que sea honesta. Ya medio platicamos, la territorialización implica cómo las personas hacen suyo el espacio.
a través de la cultura, como los espacios no son espacios neutros, ¿no? El espacio se completa por los usos y costumbres de las personas. Entonces la territorialización implica entender eso, que no vivimos en espacios neutros y que no se puede solo contextualizar las cosas, que implicaría solo un plano subjetivo, sino que debe aterrizarse en la vida cotidiana. El caso de la problematización, lo voy a decir rápido porque no vi la discusión que ustedes tenían, pero habla más acerca de esa contextualización. O sea, es obligar hacia el territorio a responder a ciertos problemas generales, con el afán de pues, hacer homogénea la cuestión. Aquí el punto es, no sé si estoy entendiendo bien lo que trataron de discutir ustedes como problematización, porque ahí se puede abordar desde diferentes perspectivas. Pero el punto es que entre el tránsito del programa sintético al programa analítico se solicita una territorialización, una lectura de la realidad donde el sujeto, donde las personas reconozcan cuál es el espacio y cómo lo colman a través de su cultura. Claro, y aquí, por ejemplo, en esa parte ya me quedó claro. Con respecto a la problematización, sácame del error si no sé, ¿ok? Bien, el primer ejercicio que hicimos es en el análisis de la realidad, ¿no? Es cuando nos empezamos a cuestionar cómo podemos integrar la nueva escuela mexicana, cómo son nuestras prácticas, dónde estamos, ¿no? A través de miles de preguntas que nos hicimos para reflexionar. Pero no es el único espacio. Por ejemplo, cuando ponen el texto de Libros sin Recetas sobre la interdisciplina, ahí hay una problematización, ¿no? Es cuando el maestro está consciente sobre, a lo mejor en este primer contenido, ¿no? Donde partimos, ese primer elemento general, pero me puedo llevar a otros lugares, ¿no? A otros planos, a otros campos formativos. Entonces, ¿sí estoy en lo correcto o estoy mal? Tú dime. Creo que aquí que tal vez deberíamos remitirnos al plan de estudios, pero también nos veríamos como muy normativos, ¿no? Claro. Y creo que algo esencial de la nueva escuela mexicana es que está en constante construcción. Y sin duda hay cosas que el plan de estudios no contempló y que van a suceder en esas lecturas de la realidad. Entonces, vista desde esa manera como lo ves, yo respondería que es a través del codiseño y de la autonomía profesional donde se debería resolver. Claro. En el libro, en los documentos que sacaron en este consejo técnico decía lo siguiente. La problematización de las realidades conlleva a preguntarse sobre ellas, a reflexionar, a analizarlas a la luz del plan de estudio, la comunidad como este núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ejes articuladores y campos formativos. Y los programas sintéticos, ¿no? Contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, no con la única intención de resolver problemas sociales, sino de acercarse a ellos y establecer una postura, por medio de los procesos de reflexión que conduzca progresivamente a esa transformación de las realidades. Entonces, yo veía esto porque creo que desde los proyectos se puede abordar, ¿no? No solo las preguntas que yo planteo para un proyecto, ¿no? Sino también lo que los estudiantes proponen sobre el mismo hecho. Y ahí es donde se puede como avanzar, obviamente tomando en cuenta tus ejes articuladores que también te dan mucho pie hacia la visión o hacia los otros contenidos que te pueden ayudar, ¿no? Sí, coincido en que el texto no está mal lo que se propone, ¿no? Eso es ver la educación desde un paradigma crítico. Claro. O sea, donde el proyecto no solamente se hace para entretener al estudiante, sino que se hace con la función de entender la realidad en donde se encuentra el estudiante e intentar transformarla. ¿Transformarla para qué? Pues para un bienestar común. Claro. Fíjate, Marx, que hablando precisamente de este texto que nos presentaron, de las posibilidades de uso de los libros de texto gratuito, pues encontramos esto, ¿no? ¿Nos los podrías explicar tú? ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Es una única postura? Cuéntanos. Esta matriz que la dirección compartió a través de los consejos técnicos escolares. Bueno, ustedes ya la conocen, sí, ¿no? Ahí está apareciendo en pantalla. Bueno, esta matriz lo que trata de hacer es darle un poco de tranquilidad al maestro de que hay una relación entre el programa sintético y los libros de texto. Claro, entre medio, este proyecto
o los proyectos que están en los libros de texto, pues generaron programas analíticos. Claro. O sea, no pudimos llegar a esos proyectos si no hubo una lectura de la realidad de cada uno de los innovadores, claro, y una traducción de ese contenido hacia allá. Entonces lo que vemos ahí es ese cruce, donde colocamos todos los contenidos de todo el programa sintético, todos los proyectos, y vimos cómo sí hay una relación entre ellos, no con la intención de dar un recetario, de claro, decirle al maestro, a ver, si va usted a desarrollar, por ejemplo, veo en 6º grado el contenido de estructura y funcionamiento del cuerpo humano, sistema circulatorio, respiratorio, tal, pues usted obligatoriamente tendrá que hacer el proyecto que se encuentra en Saberes y Pensamiento Científico de la página 112. No va tanto así, o sea, no intenta hacer una especie de guía, claro, un mapa, para que el maestro vea que sí hay una relación entre el programa sintético y los proyectos, pero el codiseño y la autonomía profesional debe de estar ahí, es decir, no lo vean como un recetario, sino lo vean como una posibilidad de que sí se puede hacer el cruce. O sea, claro, que el maestro que dude y diga, es que yo no sé cómo llegar a los proyectos, yo me voy a quedar solo con el dominio de los contenidos. No, sí se puede, maestro. O sea, puede ver usted aquí un ejemplo claro. Hubo un maestro previo a que iniciaran las clases que se le dio un contenido y que él hizo a través de una lectura de su realidad una programación analítica, un programa analítico, y cruzó desde el sintético al analítico hacia el libro de texto, hacia los PDAs. Entonces hay toda una articulación de todo eso. Entonces sí se puede, maestro, adelante, anímese. Claro, y lo que nos ayuda es que creo que el día de hoy estamos apropiándonos de los materiales educativos. Si bien en un consejo técnico fase intensiva se propuso el análisis, la realidad es que no a todas las escuelas llegaron, no a todas las escuelas tienen pues tecnología para revisarlos directamente de la página de Conalitec, y además si se descargan es un delito, ¿no? Entonces, pues cada escuela está encontrando como estos modos y estas tablas ayudan. Además era frustrante, ¿no? Porque, o sea, sí lo veía, como docente me imaginaba frente a grupo, de que tengo todos estos contenidos del programa sintético que también sí, no me dicen que si tengo que verlos de manera ordenada, aunque sí hay cierta progresión, o sea, bueno, ya eso es de desarrollo curricular, ¿no? Pero bueno, sí hay cierta progresión, sí se puede ver la relación de ella, o sea, sí se ven los vestigios de los modelos anteriores, claro, en esos programas sintéticos. Y pues bueno, ya con esto, ¿cómo lo empato con el libro de texto? Y entonces algunos podían entrar en caos de decir, pues es que ¿cuál proyecto hago? No veo el vínculo. Y aquí pues se transparenta y se ve eso. Pero no, repito, no se hizo con la intención de que ahora el maestro ya tiene una guía, y sino que sea como solamente estas indicaciones para que él se atreva a hacer más, y que aquello que me decías, este proyecto que estaba en aula, pues vamos a llevarlo a comunidad, vamos a hacer esa traducción, esa transformación, y para eso apóyense del libro del maestro, ¿no? Ahí dan cuenta de cómo se organizaron los proyectos, cuáles son las etapas y cómo podría moverle a esas etapas. Pero pues Nuevo León no tiene ese libro, ¿qué pasa ahí? Nuevo León son muy traviesos y al parecer las autoridades estatales no tienen cosas que hacer como nada más prohibir los libros, ¿no? El libro del maestro es algo fundamental. O sea, sin duda el corazón de la familia son los 3 libros de proyectos en primaria, pero el libro del maestro, si no es el corazón, es el pulmón de la familia, porque es el que le da aire al maestro para poder hacer algo fundamental, que no va a poder hacerlo por sí solo, que es la lectura de la realidad. ¿Por qué no podemos hacerlo por nosotros solos? Porque tenemos muchas vendas. Los mecanismos de lectura de realidades son muy complejos, porque ni siquiera logramos distinguirnos como en qué estructura socioeconómica nos encontramos. O sea, cuando te digo, ¿qué clase social eres? Dicen, somos clase media alta. No creo. Entonces, ese tipo de lecturas de la realidad nos habla que necesitamos todavía muchos apoyos, y el libro del maestro fue diseñado para ello, para que tenga elementos mínimos para poder hacer esas lecturas de la realidad. Claro. Yo creo que es un libro interesante. También quiero decirte que es un libro que... bueno, al menos a mí, voy a hablar a título personal, hay cosas que no comprendo, ¿no? Que el día de hoy tengo que volver a revisar, preguntar, que me quedan muy lejanos a lo que yo sé.
Pero también hay otras cosas que creo que también a lo largo de cómo se va desarrollando el ciclo escolar y lo que vamos como armando, nos van dando como norte. Hablando de libros sin receta, ya que estamos ahí, ¿hay un orden para leerlo? ¿Hay algo que tú recomiendes específicamente leer del libro? No, bueno, a mí me encanta todas las fases. Es un libro que se pensó para que sea un libro para todos los maestros, no para una fase en particular, pero por los procesos editoriales se fue dividiendo. Okay. A mí, yo creo que deberían empezar por la fase 6, Okay. por el de secundaria. Creo que ese debería ser por el capítulo 1, los primeros 3 capítulos que hablan de memoria histórica, del magisterio, de las luchas sociales. Creo que debemos de primero entender de dónde venimos. Ser maestro no es algo casual. Debemos entender quiénes pasaron antes por nosotros, cómo leyeron esa realidad y qué acciones hicieron para mejorar esos espacios, esos territorios. Después de ahí me iría al libro de la fase 3. Okay. Porque ahí viene la cuestión de monoculturas de los saberes, viene también la cuestión de hegemonías, de cómo leer la realidad, y después me iría hacia la fase siguiente, que es la 4 y la 5, donde ya hablamos sobre cómo se estructuran los proyectos, cómo se hace la evaluación, cómo se da la transversalidad, cómo se da la cuestión del colonialismo, la interdisciplinariedad, la cuestión de género. Entonces yo haría eso, 6, 3, 4, 5. Pero el libro tampoco no es sin recetas, o sea, no busca que tenga una lectura lineal, sino es un poco como Rayuela. Puedes hacer, dependiendo de tu formación y de los elementos que tienes para esa lectura, la realidad, dirán, yo me salto la cuestión de subalternidades, entiendo muy bien, o yo entiendo la cuestión de epistemologías del sur, no me interesa la cuestión de las monoculturas de los saberes, podemos ir directamente ya a la cuestión de evaluación y me salto cosas, o domino muy bien mis padres fueron activistas en la cuestión educativa, y entonces sé cómo se dieron las luchas en los años 80, en los años en los 90, en el 2012, o sea, la domino muy bien, me salto esa etapa. Pero algo, y con esto cierro para ir rápido a las siguientes preguntas. El libro del maestro es, por eso hay que defenderlo, Nuevo León. Profesores tienen que exigir su libro, porque no sé cómo lo veas tú, Edgar, pero para mí la cuestión educativa, o sea, el ser maestro se convirtió más en una cuestión técnica, donde los supervisores me valoraban más el llenado de todas estas instrumentos que me mandaban que lo que hacía yo en clase. Entonces, el cómo entendía la educación, eso era cosa mía, eso era una cosa privada. Para ellos era cómo me va a entregar la boleta, cuándo me la va a entregar, cómo me va a entregar la planeación, cómo va a ser los consejos técnicos, cómo va a ser la semana de tal cosa, cómo van a ser las Olimpiadas de los Saberes. O sea, todo esto que rodea la escuela era más importante que cómo yo entendía mi relación con el estudiante y sus procesos didácticos. Hoy el libro del maestro da la vuelta a esa cuestión de una mala didáctica entendida como procesos técnicos hacia una reflexión pedagógica. Entonces, recuperar la pedagogía. Yo creo que ese es un gran reto. De verdad, yo creo que ese es un gran reto, y no creo que sea por las supervisiones. Al menos de manera personal, yo creo que es por el propio Estado, ¿no? Porque quien te pide evidencias, formatos, a veces son los propios estados. Sí. No nacen de las supervisiones, ¿no? Creo que ahí estamos como en ese proceso de... No, lo dices bien, ¿no? O sea, tal vez agarré el eslabón más débil, porque a veces los supervisores son los que no les queda otra por su función que operar las órdenes del Estado, ya sea Estado o Estado federal. Y creo que es uno injusto, ¿no? Cuando dije eso. Pero la verdad es que eso no es la educación. Claro. O sea, eso es el proceso burocrático de la educación, y que debemos cambiarlo. No podemos convertir la educación solamente en un proceso burocrático, porque hay personas en juego y debemos entenderlas y debemos dar cuenta de ellas, ¿no? Creo que es un tema a reflexionar importante para todos, ¿ok? Y sobre todo también para muchas secretarías de educación. Hablando de preescolar, a ver, vamos como en dos partes por preescolar. Preescolar, igual que todos los demás niveles, pues es un programa analítico, ¿no? Y pues, ¿qué crees, Marx?
que están con los libros del ciclo anterior, ¿no? De aprendizajes clave. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo deben usar esos libros para planificar? ¿Qué onda? Primero, y allí esto se lo digo a Alex Dubán. No, el preescolar no tiene libros de texto. Claro. Lo más cercano a un libro de texto en preescolar es el libro de... Mi álbum, ¿no? No, el de la maestra. Ah, ok. El libro del maestro que tenían las compañeras de preescolar. De ahí tienen materiales didácticos, fungibles, lúdicos, para acompañar las pautas que venían en aquel libro del maestro. Entonces, no hay un libro de texto en preescolar, apenas se está diseñando. También hay que decir que las compañeras de preescolar en esta cuestión de otras pedagogías, en pedagogías alternativas, en el uso de proyectos, ya iban más avanzadas que el resto de los sistemas. ¿Y qué va a pasar? Pues estamos en este momento diseñando los libros de preescolar, libros ahora sí de texto. ¿Qué es lo que tienen que hacer las maestras? Esperar a que salgan para que empecemos a hacer esos materiales, mientras seguir las dinámicas que ya ellas llevaban. Es decir, unas se apoyan de este material, en estas material lúdico que se daba, otras tenían sus materiales y desarrollaban sus proyectos. Entonces yo no tengo miedo de lo que está pasando en preescolar, porque ellas tienen mucha experiencia en el desarrollo de proyectos. Tal vez el problema que van a tener las compañeras y compañeros de preescolar es en la lectura de la realidad, porque sus proyectos partían más, y también por el nivel, por la edad, ¿no? Por la edad de los niños, la lectura de la realidad no era algo como tan esencial. Hoy se están enfrentando a ese problema. ¿Cómo mediar entre la cuestión de dominio de un contenido, de entretenimiento, de desarrollo de ciertas habilidades mínimas, hacia un paradigma crítico que tiene una postura del reconocimiento del otro? Y no hay que hacerlo funcionalista, o sea, no tiene que ser el proyecto algo que resuelva la vida de los niños de preescolar. Claro. O sea, simplemente con el reconocimiento de las otredades, de la diversidad, de la comunidad, o sea, desde la cuestión de los temas, da para el paradigma crítico, pero eso lo irán resolviendo las compañeras desde sus territorios. Y pues ya que estamos hablando de preescolar, ¿cómo te imaginas los libros de preescolar? Ay, diría, pues bonitos, ¿no? Pues sí, claro. Sí, es como lo primero que se me viene a la cabeza. ¿Cómo me los imagino? Como primaria. Okay. ¿En qué sentido? Grandes asambleas donde participen las maestras, donde discutan, y después de eso empezar a sistematizar el mejor libro que ellas propongan, y ahí generar un modelo, como lo hicimos en primaria. Así fue primaria, salimos a hacer asambleas y después de esas asambleas teorizamos el diseño de lo que hoy es la nueva escuela mexicana. Así lo imagino en preescolar, y creo que van a ser grandes materiales. Ya cerró la convocatoria, más de 1000 maestras se inscribieron para esta primera discusión, y creo que van a salir buenos materiales. Ahora hay que entender que no va a ser el material final. O sea, igual que los libros de primaria deberán, igual que la nueva escuela mexicana, deberá estarse cuestionando día tras día. Okay, yo creo que esa es una parte importante que da certidumbre, y a mí lo que me gusta es que se tomen en cuenta sus voces, ¿no? Que sean ellas quienes propongan, porque son quienes tienen la experiencia. Vámonos a un nivel álgido, ¿no? Okay. ¿Qué pasa con secundarias? ¿Cómo planificar proyectos en secundarias? Porque al menos la gente que me sigue en mi canal ha tenido como dos posiciones, Max. Una es intentar como por campo formativo, ¿no? Crear estos proyectos. Otra es como cada uno hacer proyectos, y pues como que no hay una indicación clara, ¿no? De hacia dónde o cómo podrían mejorar esto. ¿Tú qué opinas? Deben de ser, o sea, en la utopía, o sea, hay que entender que el nivel de secundaria, aquí compañeros, yo fui maestro de secundaria. Viéndolos a los ojos, compañeros, yo fui maestro de secundaria. Es un nivel complejo, porque ahí diría el modelo educativo, deben de empezar los estudiantes cada vez a profundizar en las asignaturas, en el dominio de esos contenidos, hacia esa educación media, donde irá esa especialización cada vez más, a esa profundidad del desarrollo ya técnico o especializado de la educación.
Entonces es un modelo, es un momento crucial, es un modelo complejo donde pasamos de contenidos básicos hacia ya una profundidad, ya se divide en asignaturas. La nueva escuela mexicana pide la creación de comunidad, entonces la respuesta que daría con base en el plan de estudios es que debería ser por campos formativos y debería generarse la integración comunitaria de los maestros. Yo sé que eso es difícil porque en secundaria nos enseñan a estar aislados, cada uno en su asignatura, en compartir poco, en no tener, digamos, mucha relación con otras asignaturas, es decir, se empiezan a dar estas hegemonías de los saberes, estas monoculturas. Es más importante el español que la educación artística, pero es más importante las matemáticas que el español, entonces cada uno se atrinchera. Los campos formativos, junto con los ejes integradores, lo que buscan es romper ese pensamiento único, esa monocultura del saber hacia una ecología, donde puedan transitar los proyectos entre varias asignaturas a través de los campos formativos y a través de los ejes articuladores y a través de toda el aula y a través de toda escuela. Pero eso es una utopía. Habrá maestros que digan, es que es imposible que pueda coordinarme con el de matemáticas, porque no hay cooperación, no hay solidaridad, mi territorio está roto. Los problemas que vemos fuera de las aulas o fuera de la escuela se han integrado a la escuela, no se puede, tendré que hacerlo desde la soledad. Y eso es un trabajo complejo, o sea, ahí lo que hablamos es que la comunidad tardará más tiempo en crearse. Claro. Pero la utopía es que se trabaje en campos formativos. Claro, y es que, por ejemplo, eso que mencionas, creo que es lo que en esta semana se le criticó a Díaz Barriga, ¿no? Cuando desde el privilegio dice, claro, reúnanse a las 9, 10 de la noche en Meet, en Zoom, y organicen, ¿no? Pues es que cada escuela tiene condiciones de contratación, como tú lo dices, va a tomar más tiempo en secundaria formar comunidad para llegar a ese elemento. Que aquí rompo una lanza en favor del doctor. El doctor. Saludos. No. Saludos. Aquí es muy irreverente. Edgar. Rompo una lanza. Él está apelando, y comparto lo que estás diciendo, ¿no? Pero él está también apelando a educación superior, está apelando a un compromiso, o sea, uno como maestro, ya no estoy hablando del maestro de secundaria, yo estoy hablando del profesor investigador tiempo completo, claro, que soy. Tiene 4 funciones en la universidad, que es docencia, investigación, gestión y tutoría. Y muchos de nosotros como investigadores tan solo damos docencia. Claro. O sea, son tan generosos los salarios en las universidades que dicen, yo solo doy mis clases. Ni siquiera doy tutoría, yo no tengo responsabilidades administrativas y yo no genero investigación porque además no quiero ser del SNI, no quiero ser del CONACYT, me quedo con mi salario base y con los tortibonos o con los bonos que den en mi universidad. Con eso tengo un salario generoso porque mi universidad me da 60,000, 70,000 pesos al mes por mi antigüedad y con eso es suficiente. El doctor Barriga, cuando hace es una crítica directa a ese modelo, diciéndoles, a ver, que ustedes están contratados por tiempo completo. Hay compañeros en la universidad que resuelven con 16 horas a la semana. Claro. Frente a grupo. Okay. Frente a grupo a la semana. Sí. Y es un tiempo completo. Okay. ¿Cuántas horas al día tienes? Ay, no sé. Sí, claro. Son las diferencias y vemos las hegemonías. Sí, el profesor de básica sí debe de tener horarios de 8, 12 horas al día. Claro. Mientras que el de superior se puede dar el lujo de solo ir 2 veces a la semana. Y cumplir. Y cuando vemos los salarios, no sé si tienes un salario de 70,000 pesos. No. Bueno, pues hay maestros universitarios y no son la excepción, ¿eh? O sea, estamos hablando, la excepción aquí es que un maestro universitario tal vez gane 120, 130,000 pesos al mes. Es diferente. Eso es, o sea, estamos hablando de los PTCs con más antigüedad, con más nivel del SNI, con más estímulos al interior de la universidad, se pueden dar esos casos. Pero un profesor intermedio estará su salario en unos 60, 70,000 pesos. Dicen, bueno, compañero, arrime el hombro.
O sea, ¿por qué si usted está en esas condiciones, está desde esos privilegios, por qué no puede generar, coordinarse a las 10 de la noche, tal? O sea, estoy rompiendo una lanza a favor del doctor. O sea, cuando hace esa referencia, sí lo criticaron muy duro, y también creo que vale la pena porque las conquistas laborales implican que todo nuestro trabajo debe ser remunerado. O sea, no deberíamos tener trabajo extra si no es remunerado por parte del patrón. Claro. Entonces es fundamental, coincido con ustedes. Pero también hay que entender que en niveles universitarios hay muchos abusos por parte de los investigadores, donde no quieren dar clase frente a grupo, no quieren asesorar tesis, no quieren investigar, pero eso sí quieren vivir de los privilegios de la universidad. Entonces, cuando dice eso el doctor Barriga, pues yo se lo aplaudo, porque digo, pocas veces hay un investigador que le dice a otro de que, oiga, póngase a desquitar lo que es un PTC. O sea, qué bonito es. Y hablemos claro, Edgar. O sea, hay universidades en este país que son el refugio de políticos. O sea, cuando se cambian no voy a decir ahorita cuál, ¿no? Pero cuando se cambian estos momentos, ¿no? O sea, y vemos de qué fue de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del periodo de Aurelio Nuño, ¿dónde terminaron? Y te los encuentras aquí, allá como PTCIs. Y dice uno, oiga, que usted ni siquiera doctor es, que usted ni siquiera ha dado clase en una... ¿Cómo le dieron el nombramiento de profesor investigador tiempo completo, investigador? Profesor tiempo completo, investigador. Entonces, cuando hace ese tipo de críticas el doctor Barriga es, a ver, compañeros, que Básica en este momento está generando la esperanza de una gran transformación a través de la nueva escuela mexicana, y nosotros aquí, ¿qué? O sea, nosotros seguimos igual. Los modelos educativos en educaciones superiores no se han movido. La UNAM sigue dando clases como lo hacía hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Mientras que nosotros en educación básica estamos hablando de codiseño, claro, estamos hablando de autonomía profesional, estamos hablando de lectura de la realidad, estamos hablando de una pedagogía crítica, de pedagogías populares, estamos hablando... Y ellos siguen desde su condición de privilegios diciendo, esto es cátedra y esto es pensamiento único, porque aquí el especialista soy yo. Concuerdo contigo, pero lo debí aclarar. Sí, porque tú lo dijiste, no es lo mismo un profesor con tiempo completo que uno, como tú sabes que en algunas universidades hay maestros contratados por horas. Entonces también no es lo mismo, mismo. Yo creo que ahí lo debí aclarar, ¿ok? Oye, otra cosa que a mí me llama la atención y que creo que es preocupante es el caso de telesecundarias. Primero, cuéntanos qué onda con los libros de telesecundarias. Y segundo, yo vi una conferencia, una plática que tuvieron en Baja California Sur, donde decían que había dos formas de planificar. Uno con recetas y uno sin recetas. ¿Cuáles son estas formas? Y la pregunta que acompaña, ¿qué pasa en los casos donde solo se puede planificar con recetas? Donde ya desde la estructura baja lo que tienes que hacer. Si usted quiere ser un burócrata de la educación, ¿yo qué puedo decirle, compañero? O sea, somos compañeros al final. Si usted eso quiere, usted quiere verse arrodillado frente a un sistema que le dice, hoy le toca hacer esto, mañana esto otro, va a evaluar de esto, me tiene que dar estas evidencias, siga arrodillado, siga así. No pasa nada, compañero. O sea, sigue siendo usted parte del gremio, porque la nueva escuela mexicana lo permite. Todos aquellos que han transitado por la educación popular, es el momento de mostrarle a la comunidad, a todo el gremio, las bondades que se generan a través de esta educación alternativa. ¿Qué pasa en Chihuahua? Porque yo vi que ya se había resuelto, ¿no? Que sí, que se entregaban. Yo vi muchas entrevistas donde se estaban haciendo como este acto simbólico de entrega de libros de texto gratuito. Luego me empezaron a mandar videos como maestros. ¿Qué pasa en Chihuahua? Hace ratito vi que Daniel Carreón publicó que están como en una marcha. ¿Qué pasa allá? En algunas zonas escolares, en algunas supervisiones, desde la figura de autoridad de jefe de sector o supervisor, organizaron los proyectos a trabajar, organizaron los contenidos a trabajar y se los dieron a los maestros para que los operen. Esto es correcto. Te cambio la pregunta. ¿Esa es la inspiración que busca la nueva escuela mexicana? No. Hay una tradición de evaluación, ¿no? Y finalmente hay olimpiadas del conocimiento, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿no? como ATP, porque finalmente no creo que los estados quiten las olimpiadas del conocimiento. Es como la forma en no sé qué hagan, no sé qué hagan. Pero
¿Cómo? O sea, ¿de qué manera puedo organizar esta Olimpiada del Conocimiento en mi zona cuando cada escuela está trabajando contenidos, proyectos diferentes? Esa es un poquito dura. A ver, mira, te cuento. Pues tengo seguidores de muchos estados, ¿no? En particular en Nuevo León. A mí me dijeron lo siguiente. Fue la subsecretaria de Educación, la maestra Marta Belda, ¿no? Y regañó a aquellos supervisores, a aquellos directores que, bajo su consideración, los programas analíticos que se realizaron no cumplían con esos indicadores. O sea, ¿eso se vale? La nueva escuela mexicana no va sobre el despotismo. Desde mi experiencia, yo lo que veo es mejor edu por un lado, formación continua, bueno, creo que esta ni aparece en el mapa. O sea, como que se ve todo muy fragmentado y a veces hasta en conflicto. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Qué preguntas, Edgar? Ahí te quiero interrumpir. Mira, te cuento, hace un año estuve en Mazatlán, me invitaron como a un foro, bueno, no foro, compartir experiencias sobre cómo se estaba viviendo la nueva escuela mexicana. Y en ese lugar estaba Sergio Tobón, ¿no? Y él, dentro de la conferencia, que por cierto ya borraron, aseguraba que dentro de la nueva escuela mexicana entraban las competencias, ¿no? ¿Tú crees que una persona que ha fundado toda su carrera en competencias, el día de hoy puede venir a entender un paradigma crítico? Se publicó un nuevo acuerdo de evaluación. Si bien en el libro Sin Recetas pues nos hacía esta distinción entre el enfoque formativo y pues la calificación, por ahí ya vimos a Díaz Barriga, o sea, como dando su opinión ahora que no está cerca de la maestra Leti, sobre qué onda con evaluación y cómo lo ignoraron. ¿Tú qué opinas del acuerdo de evaluación? Si un área especializada como es Mejoredu, un área especializada como es UCICAM, le está costando trabajo migrar hacia la nueva escuela mexicana, pues ¿qué se puede esperar de un área burocrática que certifica, ¿no? La autonomía profesional. Pues sí. Esa autonomía profesional no la tiene ahora sí ni Obama. No se necesitan expertos para comprender la nueva escuela mexicana. Los docentes son los expertos en la comprensión de la nueva escuela mexicana. ¿Qué opinas tú? Esto le va a doler a la coordinadora. Tú mencionabas en UPN que la nueva escuela mexicana no quiere ser solo un modelo educativo, no quiere ser solo un plan de estudios más, sino que quiere ser un paradigma. ¿Qué le hace falta a la nueva escuela mexicana para ser un paradigma? Ahí se obliga, ¿no?, a que los proyectos tengan los 4 campos formativos. Personas como Sergio Tobón proponen que los proyectos deben de abarcar los 4 campos formativos. ¿Es así? Pues, ¿qué opinas tú de los edutubers? ¿Crees que somos mantenidos, como dicen algunos de tus compañeros? ¿Te caemos bien? ¿Piensas que desinformamos al magisterio? ¿Tú qué piensas, Max? ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.